Candidato a presidente de la Nación por la Libertad Avanza. Javier, buen día. Buen día, Eduardo, un gusto hablar contigo. Gracias, Javier, muchas gracias. Quiero empezar por esto. Tenemos miedo, Javier. La inseguridad está a la vuelta de la esquina. Bueno, esto es algo que nosotros hemos señalado recurrentemente, pero no de ahora, desde hace años. Esto, digamos, es parte, uno lo tiene que mirar desde una cuestión estructural. Es decir, Argentina viene en un proceso de decadencia en los últimos 100 años, que no solo es económica, sino que también, digamos, viene acompañado de una degradación moral, y en esa degradación moral hace que la vida no valga nada para una sociedad que ha entrado en este ciclo, por decirlo de alguna manera. Eso como cuestión estructural. Después, en los últimos 40 años, digamos, ha habido también una degradación en lo que tiene que ver con la justicia misma. Es decir, Argentina ha, digamos, paulatinamente deteriorado su sistema punitivo. Ha hecho más laxo las penas, ha sido más condescendiente para con los delincuentes y ha llegado, digamos, al extremo, digamos, de tener un juez de la corte como Zaffaroni, ¿sí?, donde básicamente pone a la víctima en el lugar de victimario y viceversa, es decir, en el fondo pone como víctima al delincuente, y eso no puede ser. Por eso nosotros en materia de seguridad tenemos una doctrina muy clara, ¿sí?, y que básicamente es el que las hace las paga. Acá se terminó esto de ser condescendiente con los delincuentes. Es decir, porque ser condescendiente con los delincuentes en el fondo es ser cómplice en contra de la gente honesta, y eso no puede ser. Y esto es tan marcado nosotros desde nuestro espacio que va a ser la primera vez que el vicepresidente no es una figura decorativa. Nosotros en los temas de seguridad se va a ocupar de manera directa, digamos, Victoria Villarruel. Ayer, Javier, vos sabés que hablaba, dos cosas me pasaron en el tema de seguridad. Primero hablábamos con un ex fiscal y nos decía, atención con el tema cárceles, porque hay que ponerse a trabajar en las cárceles, porque por eso están en la comisaría muchos detenidos. Es un paso a seguir ese, ¿no, Javier? Bueno, de hecho, cuando nosotros presentamos los ejes de nuestra reforma, fíjate que nosotros decimos que hay que modificar la ley de seguridad interior, la de defensa nacional, ¿sí? Hay que, digamos, modificar la ley de inteligencia, el código penal procesal y el sistema carcelario. Es decir, no es un solo punto, vos tenés que contemplar cada uno de estos puntos como parte de un esquema total. O sea, no puede ser aislado. Vos, digamos, es una solución que incluye varios aspectos, y es más, esto además dentro de un contexto donde vos tenés que hacer un montón de otras cosas más a nivel país, no es que solamente tenés que modificar este tipo de situaciones. Nosotros eso somos los únicos que lo hemos planteado abiertamente y hemos manifestado todo este tipo de cuestiones. Y además hay otro tema más. A ver. Vos tenés que dar apoyo político a las fuerzas. No puede ser que cuando las fuerzas tienen que ejecutar sus acciones, después vos no los protejas políticamente. Es decir, vos no podés dejar en esta situación indefensa a las fuerzas tal que ni siquiera pueden defenderse, ¿sí?, aún cuando tienen que ir a cumplir su trabajo. Entonces esta situación también es importante, porque si no, ¿cómo te va a defender la fuerza? Sí, si te no tiene entiendo. respaldo? Bueno, mira, y la otra cosa te quería contar que escuché ayer, escuché a Udi Levy, el ex jefe del Mossad, que está acá en Argentina, y hablaba justamente de esto, de la debilidad de la fuerza de seguridad, donde en las cárceles de Argentina nadie brinda educación, y habló de la conexión entre corrupción, narcotráfico y sumó terrorismo, hablando de esta región, ¿no?, del mundo, Sudamérica. Bueno, fíjate que nosotros, digo, esto Victoria lo explica mucho mejor que yo, que es la especialista en el tema, que tiene que ver con la forma en la cual vos tenés que además trabajar de manera integrada en las fuerzas. Entonces, me parece que, digamos, es más, si vos quisieras ir al hueso con este tipo de cosas, yo recomiendo hablar con Victoria, que es la especialista. Pero digo, yo te acabo de dar
marco general que implicaría poner de vuelta y media a la justicia también. O sea, esto, digo, Argentina está quebrada en todos los aspectos de su vida social. Es decir, digo, lo puedes ver desde la economía, lo puedes ver desde la justicia, lo puedes ver desde la propia forma en la cual nos relacionamos entre nosotros. Javier, ayer los médicos, entrevistamos acá, la desesperación en hospitales y en cuanto al servicio privado, sanatorios, clínicas y hospitales privados, no tienen oxígeno, no tienen nitrógeno, no tienen jeringas. Bueno, de vuelta es parte... Bueno, eso también, digo, eso también tiene que ver con otro tipo de cuestiones, de cómo, por ejemplo, vos financiás al sistema. Es decir, Argentina tiene si vos decidís brindar el seguro, sí, ya sea brindar, sea salud, educación, sí, vos tenés que elegir la forma de brindar ese servicio tal que replique el comportamiento de un mercado competitivo. Eso se hace financiando o mejor dicho, subsidiando la demanda. ¿Me comprendés? En Argentina se subsidia la oferta. Entonces, como vos subsidias a la oferta, los recursos llegan a las instituciones hagan bien o mal su trabajo, digamos, siguen sobreviviendo, y entonces se usa el dinero para hacer política y lo que resta para hacer funcionar la institución. Y eso, digamos, y lo aseguran, digamos, de que eso siga funcionando como mediante un mecanismo donde a la gente no le dan opción para elegir. En cambio, si vos subsidiaras la demanda, todas las instituciones tendrían que estar compitiendo. Sí, acá apareció el tema de fondo, que es el tema dólar, el no poder importar, entonces todo, el no poder renovar la aparatología, es un tema económico de fondo, que justamente es eso, pero ¿no? ¿por qué? Entonces, ¿por qué aparece entonces ahora? Fíjate, vas a ver que es todo un problema de degradación moral y de valores. ¿Por qué aparece el problema del dólar? Básicamente por el cepo. Sí. ¿Me comprendés? Ahora, el cepo, ¿qué es en el fondo? Es un cercenamiento a la libertad individual de que vos puedas elegir en qué ahorrar. Es decir, es prohibirte que vos te respaldes en otra moneda para que, digamos, o sea, haya menos inflación en la moneda local. Es decir, moneda que se emite porque se genera déficit fiscal, que es la fiesta de los políticos. Entonces, y eso además tiene consecuencias, porque esa restricción en el mercado de cambios, que genera un exceso de demanda, porque al oficial quieren comprar todos, tiene como consecuencia un exceso de oferta en el resto de la economía. Entonces, vos fíjate, en el mercado de bonos cae el precio de los bonos, la tasa de interés es alta. O sea, el riesgo país es un disparate. La consecuencia de esto es que te desintermedia el mercado de bienes, o sea, porque se te desintermedia ahorro-inversión, el ahorro se te fuga y la inversión se te desploma, o sea, te genera un exceso de oferta en el mercado de bienes que vos lo ves manifestado con que hoy el PBI per cápita de Argentina es 15% menor que el que tenías en el 2011. A consecuencia de eso tenés menos demanda de trabajo, ¿sí? ¿Cómo está maquillado el desempleo en Argentina? Y está maquillado con empleados públicos, con conceptos como el monotributo social y con redefiniciones de qué se llama desempleo en un contexto donde además los salarios son miserables, que son tan miserables los salarios en Argentina, donde 1/3 de los trabajadores formales están desempleados. Sí, desempleados, ya sin obra social, haciendo fila en los hospitales. Que son pobres. Sí, pobres. Sí, o sea, 1/3 de los trabajadores formales son pobres. Entonces, lo que quiero decir es que vos tenés un problema en todo el sistema. O sea, y eso básicamente es la consecuencia de que hace 100 años Argentina abandonó las ideas de la libertad. Y empezó a abrazar dosis crecientes de socialismo. Y que hoy, digamos, afortunadamente, 1/3 del país le gritó a la casta política que se acabó el socialismo. O sea, no queremos más socialismo, no queremos más este populismo empobrecedor. O sea, queremos vivir en libertad. ¿Sabés qué dijo ayer el titular de AFIP a las empresas? Tienen que pagar, hablando de este bono, que no se quejen, paguen o paguen. Bueno, eso, digamos, es el típico autoritarismo socialista.
entendés? Fíjate por qué. Porque desde el gobierno te imponen por la fuerza que vos lleves una acción dentro del sector privado, cuando es en el sector privado es una decisión tuya, que se tiene que, digamos, pero de vuelta, así son los socialistas, aducen un cierto altruismo, pero sí altruismo con la tuya, con la de ellos jamás, porque cuando tienen que hacer el ajuste, no, la política no se toca nunca, la política nunca ajusta. El Estado nunca ajusta, siempre el ajuste cae sobre el sector. Javier, yo sé que lo hemos hablado más de una oportunidad, pero el oyente está atento. Y ¿qué va a pasar con el tema Congreso, algunas provincias donde no tengas mayoría en caso de hacerlo? ¿Cómo manejar esa situación? Lo voy a poner en otros términos. ¿Qué sistema tiene Argentina? ¿Sistema democrático? Resultado posible puede ser que una determinada fuerza gane con una determinada composición. Sí. Bueno, ¿cuál es el problema? Es parte del sistema, funciona así el sistema. No le demos crédito a los antidemocráticos, a aquellos que lo único que quieren hacer es asustar a la gente, ¿sí? Digamos, a aquellos que, como los de Juntos por el Cambio, que dicen que si no son ellos, lo único que se van a hacer es dedicarse a bloquear. Es decir, son tan malos como los que critican del kirchnerismo. Entonces la pregunta es, hay que preguntarle a la sociedad, ¿usted quiere soportar a estos extorsionadores profesionales que si usted no están ellos en el poder, digamos, o sea, se van a dedicar a bloquear a todo el mundo? Hoy presenta Patricia Bullrich a Carlos Melconian. Si te llevan a debatir, etcétera, ¿lo vas a hacer? Digamos, la candidata a presidente es la señora Bullrich. Vos también sos candidato a presidente, no vas a discutir. Con presidentes, digamos, me parece que es una discusión que está en otro plano. Porque viste que lo van a presentar como va a salir a enfrentar lo que presenta Milei, dolarización, etcétera, hablando de Melconian. Sí, digamos, es interesante esto como concepto, ¿no? Digo, primero, que deberían entender que se discute, digamos, candidato a presidente contra candidato a presidente. Esa es la primera línea. O sea, yo entiendo que Bullrich está muy pobre en términos de análisis económico, ha cometido errores verdaderamente graves, por decirlo de alguna manera, y que la gente esté muy asustada con lo que puede hacer ella en una situación digamos, de gobierno, porque han mostrado verdaderamente falencias groseras. De hecho, tenían un equipo y sucede que un día son los que tenían equipo y de un día para el otro decidieron cambiar por otro. O sea, una cosa bastante rara. ¿Vas a tener como jefe de gabinete a Nicolás Pose? Nosotros eso se va a definir, digamos, hacia el final, digamos, de este proceso. Digamos, Nicolás está llevando a cabo una tarea enorme que es coordinar a todos nuestros equipos técnicos. Y Nicolás Pose es quien trabaja en Argentina Aeropuerto 2000, ¿verdad? Hoy actualmente, ¿está allí? Sí, está, digamos, es parte sí, pero es amigo mío hace 15 años. O sea, es un profesional de un nivel impresionante y con una carrera, digamos, verdaderamente que pocos pueden ostentar. O sea, la gran reforma que hay que hacer en la Argentina, ahí tenés un gran colaborador. Es una persona brillante, con éxito probado en todos los lugares donde estuvo y con una capacidad de trabajo infinita y con el orden que imponen los ingenieros. Bueno, tuvimos un ingeniero presidente, ¿no? Sí. Bueno, pero... ¿Seguís hablando con Mauricio Macri después de que, a ver, dijiste, ¿por qué no lo puedo llegar a tener en caso de ser gobierno? ¿Volvieron a hablar del tema? No hemos vuelto a tener diálogo, pero de vuelta, si hubiera parecido una situación que ameritara tener una charla, yo no tengo problema. O sea, yo tengo una excelente relación con él. ¿Seguís pensando lo mismo? En caso de que él acceda y vos ser gobierno, ¿lo convocarías? Yo creo que es una persona que a nivel internacional tiene un prestigio muy importante y puede sumar mucho para la nueva Argentina que estamos pensando. ¿Te llamó Daniel Scioli o lo llamaste vos? No. No.
Bueno, punto. Bien, así de ser. Puyaro sí habló de vos, ¿eh? Dice, en caso de una segunda vuelta, habló de Santa Fe, si me dan a elegir entre Massa o Milei, voy por Milei. Te hago una pregunta, ¿de qué estaba pintado el mapa en la provincia de Santa Fe? En las presidenciales. Claro. De violeta, o sea, no es que, digamos, nosotros, o sea, recordad que nosotros ganamos 16 de los 24 distritos. Santa Fe es uno de ellos. Contame, ahí habló, mira vos, el presidente de Colombia, ¿no? Gustavo Petro habló de, te relacionó con Hitler. Bueno, a ver, vamos a ponerlo en estos términos. A mí de un socialista no me sorprende nada. Petro es Foro de San Pablo, Grupo Puebla. O sea, ellos son parte de la decadencia y a esos los liberales les molestamos mucho porque los dejamos en evidencia. ¿Te invitaron a viajar a Nueva York a hablar con banqueros e inversores como candidato ya? Sí, nosotros tenemos una agenda, digamos, muy cargada en esos términos. Estamos evaluando si vamos a ir o no, porque también nosotros tenemos que ocuparnos de cosas, digamos, de lo que tiene que además la campaña propiamente dicha. O sea, nosotros somos bilardistas, o sea, con lo cual desde nuestro punto de vista todavía no ganamos nada. Hicimos un excelente paso que nos muestra como la primer minoría a nivel nacional con una fuerte presencia en todo el país, donde ganamos 16 de los 24 distritos, pero en una paso. Ahora se juegan por los porotos. ¿Vas a recorrer cada provincia, incluso las que no pudiste recorrer previo a las PASO? A ver, nosotros vamos a tratar de hacer el mejor esfuerzo posible con los recursos que tenemos. ¿Hay recursos? Y sí, pero nosotros lo que pasa es que no disponemos de los recursos que dispone aquellos que se apropian de los recursos del Estado para hacer campaña electoral. Digo, aparte no lo haríamos porque consideramos que está mal. Vos sos, a ver, tenés tu rabino que semanalmente te visita, se visitan, esta semana con él. Bueno, contame sobre el pedido de perdón en relación a la periodista. ¿Te obligaron a pedir perdón o vos lo sentiste, pero, me equivoqué y pido perdón? Digamos, yo te hago una pregunta. Sí. Eso es algo que pasó hace 5 años. O sea, entonces fueron a buscar algo sobre que pasó hace 5 años. Es decir, eso muestra, digamos, los sucios que juegan Juntos por el Cambio y los periodistas que trabajan disfrazándose de periodistas y que juegan para Juntos por el Cambio y que tratan de hacer ese tipo de cosas. Eso, ¿sabes qué pasó? Hace 5 años. Entonces, no solo que pasó hace 5 años, sino que omiten algo que cuando esto se llevó a la justicia determinó que no hubo delito, que no hubo violencia de género y que no hubo ningún tipo de violencia. Ahora esa parte la omiten. Es decir, omiten, es como cuando que hicieron, digamos, porque todo eso se montó sobre una respuesta después de un hostigamiento de más de 15 minutos. O sea, digamos que en el momento, digamos, eso no apareció. Y aún así, mi punto fue que yo, a pesar, digamos, de los ataques y las agresiones que había recibido, que después derivan eso, dije que igual eso no ameritaba que yo contestara de esa manera y por eso yo hice el pedido de disculpas. O sea que, porque, a ver, todos nos equivocamos, te pasa a vos, a mí, a cualquiera, y pedir perdón, digo, enaltece, ¿no? Me parece... Bueno, es lo que estoy contando, claro. Eduardo, a pesar de que estoy diciendo que se probó que no hubo delito, que no hubo violencia de género, que no hubo ningún tipo de violencia, es decir, y que todo estaba armado, ¿sí? Digamos, para provocar esa situación, yo dije que a pesar de eso, ¿sí? Javier, Barrio Nuevo... Segundo, no sí, decime. Respondí a mi respuesta. Por eso pedí disculpas igual. Y vos fíjate que después de eso, yo nunca más insulté. Bien. Digo, con lo cual el punto lo tomé.
Ujú. Bien, bien, y la verdad me parece muy bien. Barrio Nuevo, ahí lo tenés acompañando, dice, va a ganar primera vuelta, Luis Barrio Nuevo. Bueno, nosotros estamos cerca de eso. Si nosotros seguimos trabajando de esta manera y no bajamos los brazos y seguimos con esta metodología de trabajo en lugar de, ¿sabes qué? Mientras que Juntos por el Cambio se dedica a 7x24 usar sus medios para ensuciarnos, o digamos el kirchnerismo a empantanarnos en la cancha, nosotros, ¿sabes qué hacemos? Proponemos soluciones. Nosotros hacemos propuestas, nosotros somos los únicos que fuimos a las pasos con una propuesta clara de plan de gobierno. Es decir, y en lugar de agarrar y querer ensuciar a la propuesta de otro, ¿sí? Digamos, nosotros, o sea, lo que proponemos somos soluciones. El tema, Javier, y lo entiendo, es que Barrio Nuevo es un personaje referente del sindicalismo argentino, ¿no? Bueno, peronismo, etcétera. Sí. El personaje que diga eso quiero saber de tu lado, ¿qué opinas de él? Bueno, pero vamos a ponerlo en estos términos. Eso demuestra las mentiras con las que Juntos por el Cambio nos ataca a nosotros. Porque ¿qué es lo que dijo Juntos por el Cambio? Que si nosotros ganamos no vamos a poder gobernar. Hasta tuvieron la imprudencia de decir que en 2 meses nos voltean. O sea, con lo cual, además Juntos por el Cambio está demostrando ser una fuerza golpista, ¿sí? Porque esa es una frase golpista, ¿no? O sea, si eso lo hubiera dicho un kirchnerismo, digamos, desde el C5N amarillo, digamos que es la nación más, o sea, te imaginas el escándalo que hubieran hecho, ¿no? O sea, si hubieran dicho de semejante barbaridad y aberración desde los kirchneristas. Entonces, en ese contexto, a lo que voy es lo siguiente. Esa declaración yo la escuché, es muy interesante, porque dice, hay que colaborar. Es decir, lejos del golpismo que está planteando y el caos que está mostrando Juntos por el Cambio, porque cree que con ese cuanto peor, mejor, quieren sacar votos asustando y espantando a la gente, me parece que una voz del sindicalismo diciendo, bueno, digamos, si ganó hay que respetar la democracia y propone reformas que hay que evaluarlas. A mí me parece que dio una muestra de sentir democrático mucho más importante que el que, digamos, se muestra desde Juntos por el Cambio, que todo el tiempo están asustando a la gente con que no se va a poder aplicar el plan de gobierno que yo propongo, que es interesante, porque yo propongo un programa de gobierno que es el que hizo, digamos, que es la Constitución de Alberdi, o sea, que con lo cual es algo, digo, que básicamente, digamos, es lo que hizo grande la Argentina, y Javier, explicarle por qué, si ellos quieren impulsar eso, se puede, y si otro lo quiere hacer, no. Digo, ¿me comprendés lo delicado? Sí, ¿no? Sí, claro, por eso nos estamos tomando un tiempo, estoy pidiéndole perdón al Servicio Informativo Continental que nos hemos pasado unos minutos. En segunda vuelta, ¿a quién preferís, a Massa o a Bullrich? Hay un dicho que dice, tené cuidado con lo que decías porque se puede volver realidad. Así es que intentaremos ganar en primera vuelta, porque la verdad es que hoy la sociedad descubrió que votarnos a nosotros no es tirar el voto, porque una de las cosas que, digamos, se promovió desde Juntos por el Cambio, por ejemplo, es que era tirar el voto, votarnos a nosotros. No, digo, yo quiero que quede bien claro las actitudes antidemocráticas que tuvo Juntos por el Cambio para con nuestra fuerza. Digamos, hoy, digamos, está muy lejos de la pelea, porque la realidad es 30, 20 y algo más a Bullrich 17, digamos, esos fueron los resultados, y después hay que ir a buscar esos votos, ¿sí?, que ellos los tienen que ir a buscar, nosotros los tenemos, y de hecho nosotros estamos avanzando fuertemente, y las otras fuerzas no están pudiendo retener. O sea, de esos 30, 32, hoy, ¿cuántos puntos tienen? ¿Qué números tienen, Javier? Y nosotros estamos cerca de llegar a los 40. Es decir, nosotros hoy somos la verdadera opción para terminar con el kirchnerismo. Es más, yo podría decirle a Juntos por el Cambio las cosas que nos dijeron a nosotros. Córranse, bájense, porque ustedes son funcionarios del kirchnerismo. ¿Sabes a cuánto estamos hoy del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires? A 1,5 puntos.
Por lo tanto, habría que pedirle que tenga un gesto de grandeza, digamos, a la gente Juntos por el Cambio, que se corran. Así le podemos ganar también la provincia de Buenos Aires al kirchnerismo. Pero no, o sea, esos argumentos valen para cuando son ellos los que tienen que ir. Cuando ellos están terceros, como están ahora, lo único que tratan es hacer de destruir y ensuciar a los otros. Uh-huh. ¿Qué compleja va a ser qué complejo va a ser el Congreso con esta situación de enfrentamiento con ese espacio político de Juntos por el Cambio, Javier? Bueno, es alguien que se dedicó a ensuciar, a calumniar, a injuriar todo el tiempo. Tienen, digamos, un canal de noticias que lo hace 7x24. O sea, y eso responde a Juntos por el Cambio. El nivel de violencia política de Juntos por el Cambio es verdaderamente estremecedor. Ahora volvieron con sus trolls, o sea, volvió la técnica Marcos Peña de atacar también por redes. Bueno, o sea, ese es digamos, ¿sabes qué? Parece que no, la democracia no les sienta bien. La democracia parece que para ellos vale, sí, les toca ganar a ellos. ¿Viajaste a Uruguay? ¿Cruzaste el río en estos días? ¿Estuviste allí en el polo industrial? No, fui a Colonia. Ajá. Fui a conocer el proyecto de Más Colonia. Yo soy amigo de Eduardo Bastita. Ah, sí. Un emprendedor fabuloso y además un ser humano formidable. Y vos sabés que yo disfruto mucho de ese tipo de situaciones, porque nada, vos estás en el lugar y estás ahí y ves algo, no sé, la naturaleza, por decirlo de alguna manera. Y como cuando él te cuenta el proyecto, es fabuloso porque es como meterte dentro de la cabeza del emprendedor. Uh-huh. Y la verdad es que fue una experiencia hermosa porque, ¿me entendés? O sea, estás con el emprendedor de primera mano contándote lo que vio y lo que quiere hacer. O sea, eso como... Bueno, cuando tenés, a ver, las condiciones dadas, ¿no? El tema en Argentina hay cantidad, sí, pero necesitas las condiciones dadas, Javier. No, bueno, Argentina es la máquina de impedir, Edu. Es la máquina de impedir. No me importa a mí, la verdad no me importa, pero como es un tema personal, si tenés ganas, contame sobre tu actual pareja. Bueno, la verdad es que estamos muy contentos. Yo, sinceramente, digamos, estoy frente a una persona que es deslumbrante. Es decir, hay cuestiones que son obvias, ¿no? Digamos, o sea, su belleza es verdaderamente imponente. Su talento es incuestionable. Su capacidad de trabajo es fenomenal, pero además es un ser humano de unos valores morales verdaderamente enormes, de una inteligencia impresionante, con un sentido del humor muy profundo, es muy profunda en sus pensamientos, o sea, y es un ser humano maravilloso. Así es que la verdad que estamos muy contentos, tenemos un vínculo verdaderamente hermoso y estamos muy felices. Que no te saque de eje, porque viste, los hombres somos, a veces nos sacan del eje. Atenti, ¿no? La pregunta es, el último tramo de la campaña yo estaba de novio con Fátima y no creo haber salido del eje. Digo, creo que en los últimos 45 días, además, me puse más en eje. Es decir, yo creo que jugó, digamos, un rol muy importante frente a las agresiones y el maltrato mediático con calumnias, injurias, distintos tipos de mentiras de las que fui víctima. Y sin embargo, digamos, o sea, yo creo que hubo un rol muy importante, o sea, digamos, digamos, ya sea en lo que es en la relación de pareja o lo que tiene que ver con la contención espiritual, digo, que es el rol que ocupa Axel, mi rabino de cabecera, y digamos, y mi hermana, ¿no? Que mi hermana es... O sea, bueno, de hecho, sin mi hermana, digamos, todo esto no sería posible. Uh-huh. Javier, Daniel López, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Bien, hablabas recién de propuestas, una de las principales con que llegaste a las PASO que ganaste fue la dolarización. Desde la oposición hablan de que es muy difícil concretarla por la enorme cantidad de pesos que hay, la famosa bola del ELIX, los depósitos en los bancos. ¿Cómo absorberías los pesos? Mira, nosotros, que esto también hay que mostrar la deshonestidad intelectual de
de los economistas de Juntos por el Cambio. O sea, son una mezcla de pésimos profesionales con personas muy deshonestas intelectualmente. A ver, hay uno, te cuento, que cuando hizo la cuenta de cuántos dólares era, le hizo al tipo de cambio oficial. Digo, y eso no es, ese no es precio, está claro, ¿no? Que eso no es precio. Y no solo que eso no es precio, sino que además, cuando se le marcó el error y le dijo que había que usar los activos del Banco Central para hacer ese rescate, dijo esos activos no valen nada, pero al mismo tiempo, con lo cual eso implicaría una hiperinflación, ¿sí? Cosa que también negó. Sí, también dijeron que no hay otra forma que con un plan Bonex. Por eso te pregunto, ¿cómo vas a hacer? Bueno, por eso tiene que ver con las limitaciones intelectuales de ellos, que no saben resolver de una manera que no sea por la fuerza. ¿Y cuál es la manera? Nosotros tenemos, en este momento, tenemos 5 proyectos de dolarización distintos que tienen que ver con que eso también ellos son intelectualmente deshonestos, porque mezclan el proyecto A con el B, o sea, hacen toda una mezcla, digamos, porque evidentemente no entienden. Mira, vos, cuando vas a hacer la dolarización, implica rescatar el pasivo del Banco Central. El pasivo del Banco Central es la base monetaria y lo que tiene que ver con las LELIQs, o sea, los pasivos remunerados. Cuando vos haces el cómputo de las reservas, una de las cosas que habría que contarle a esta gente, que el cómputo no se hace sobre las reservas netas, porque las reservas netas es una metodología que utiliza el Fondo Monetario Internacional para chequear la consistencia del programa en términos de política monetaria y política fiscal. Entonces vos tenés que contemplar, a ver, cuánto es la posición, cuánto es lo que vos tenés para rescatar. Bueno, vos para rescatar tenés la base, digamos, tenés la posición en oro, la posición del BIS, la posición del DEX y lo que tenés con la posición de CEDESA. Eso te da cerca de 10.000 millones de dólares. Vos con eso podés rescatar la base monetaria. Y en cuanto a las LELIQs, que vos tendrías que, a los precios del tipo de cambio de hoy son 25.000 millones de dólares, en otros momentos llega a ser 30.000. Vos tenés títulos públicos en el activo del Banco Central que cuestan, que en realidad por 120.000 millones de dólares, que en realidad el mercado cotizan a 25% de ese valor, por lo tanto, digamos, tenés 30.000 millones de dólares, por lo tanto podés hacer la operación. Lo que vos tenés que, las distintas variantes de dolarización que nosotros tenemos tienen que ver con la ingeniería financiera para poder hacer eso y básicamente en hacerlo en el tiempo más rápido posible. ¿Cuánto sería? Entonces, hay dos cuestiones. Hay una que tiene que ver con las LELIQs, eso digamos puede ser hecho más rápido por cómo están ubicados esos activos, ¿no?, dentro de la economía, y eso te puede demandar, por ejemplo, como mucho 3 meses. Pero vos tenés el tema del rescate de la base. El rescate de la base tiene un problema de índole operativo. Pensá que el billete más grande de la Argentina son menos de $3. ¿Me comprendés? Entonces vos tenés un problema de índole operativa, de que tenés que conseguir muchos billetes de baja denominación para que la economía pueda hacer las transacciones. Ecuador, cuando lo quiso hacer, lo impuso y dijo, bueno, en 3 meses hay que convertir todos los sucres en dólares. Y eso no fue posible, no dan los tiempos físicos para hacer eso, digamos, porque no tenés porque si no se te pierden transacciones. Bueno, eso implicó una prórroga de 3 meses más y en realidad llevaría más tiempo. Sí, terminó tardando 9 meses. Claro, bueno. Y en El Salvador, que fue una opción donde a la gente se le dejaba cambiar la moneda cuando quería, eso tardó 24 meses. Nosotros estamos trabajando con una solución que diseñó Emilio Campos, que es vos libremente vas cambiando la moneda, ¿sí? Y cuando se convierte en 2/3 de la base monetaria, en ese momento vos ejecutás y dolarizás total. ¿Por qué? Porque ahí tenemos una suerte de plebiscito. Por lo tanto, el ritmo al cual va a terminar quedando dolarizada va a depender de la gente. Cuanto más rápido la gente quiera los dólares, tardamos menos. Cuanto, digamos,
cuanto más tiempo tardes en resolver el problema operativo de los billetes chicos, vas a tardar más. Pero la idea es que nosotros estamos trabajando en la opción que se tarde lo menos posible. Esa es la realidad. Y fíjate que todas las soluciones que nosotros proponemos son soluciones de mercado, es decir, soluciones voluntarias. No hay plan Bonex. Eso yo entiendo, digamos, que el conocimiento precario que tienen, en especial, digamos, porque esto fue impulsado, digamos, o sea, originalmente por Juntos por el Cambio y después, digamos, lo levantó Massa. No, pero está bien, lo subrayaste. No es plan Bonex, punto. Ahí está clarísimo. Javier, abrazo grande, gracias. Abrazo gigante, gracias, Eduardo.